Buen día, bienvenidos a todas las personas que visualizan este video, donde nosotros daremos una pequeña clase express sobre lo que es las operaciones básicas y la jerarquía de operaciones. ¿Qué son las operaciones básicas? ¿Cuáles son? Las operaciones matemáticas fundamentales son suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones se pueden obtener nuevos resultados a partir de ellas. En cuáles qué símbolos nosotros tenemos. Para suma tenemos más, para resta tenemos menos, para multiplicación tenemos por, y para división tenemos dos puntos rayas o solo dos puntos o un slash que significa la parte de lo que es fracción, que también nos sirve para la división. Así nosotros podemos entenderlo con palabras claves para lo que significa suma, juntar, unir, añadir. Para restar, que es quitar, perder, gastar, separar. O para multiplicar, juntar varias veces la misma cantidad. Y para dividir, repartir. Estas son palabras claves que nosotros podemos observar en lo que significa la vida cotidiana. Y para poder realizar, en cambio, en una sola línea, en una sola expresión, queremos sumar, restar, multiplicar, dividir, tenemos una jerarquía de operaciones. ¿Qué es lo que se hace primero? Si tenemos un por, un más o un menos. La jerarquía de operaciones es una regla que establece el orden en el que se deben realizar las operaciones matemáticas cuando aparecen varias en una sola expresión. ¿Para qué sirve la jerarquía de operaciones? La jerarquía nos asegura que se realicen en el orden correcto para obtener el resultado esperado, porque si nosotros lo usamos o lo ponemos de diferente orden, nosotros vamos a tener resultados no adecuados a los que son en la realidad o lo que es el resultado final. Recuerden que la matemática en sí es una ciencia exacta. No tenemos varias respuestas, sino es una sola respuesta que es la real y la exacta de cualquier factor o movimiento que nosotros queramos hacer en la vida real. El orden de las operaciones. Nosotros, al de entender que la suma, multiplicación, división y resta tienen sus propiedades, en las cuales son asociativas, conmutativas, neutras, entre otras. Entonces nosotros empezamos primero con las que están agrupadas, con las que tengan el símbolo de agrupación, que puede ser paréntesis, corchetes o llaves. Después de exponentes, que es una operación más allá. Ya de otro un poco más compleja, y después tenemos la multiplicación y división para al final realizar la adición o sustracción, que sería suma y resta. Vamos a nosotros ahora a presentar unos ciertos ejercicios, ciertos ejemplos para que se pueda entender de una mejor manera. Entonces vamos a empezar con lo que es en sí el ejercicio uno. Entonces, un ejemplo. Vamos a cambiar de color. Tenemos, mm, vamos a cambiar el grosor también. Ya, ahora sí regresemos a donde estábamos. Listo. Tenemos un ejemplo 3 por 5. Vamos a poner otro color un poquito más fuerte. Es igual a 15. Eso es lo que es la multiplicación. Ahora, si tenemos 3 por 5 más 2, ¿esto a cuánto será? Vamos a poner varias opciones. Tenemos como opción A 17, como opción B 11 y como opción C 21. Ahora,
¿Cuál es la respuesta correcta? Muchos se estarán preguntando, recordamos a lo que es la jerarquía de operaciones. Es decir, tenemos que primero se hace la multiplicación. Bueno, la agrupación en este momento no tenemos. Entonces, otras operaciones más tampoco tenemos. Entonces, empezamos con lo que es la multiplicación y con lo que es la suma. Es decir, primero realizamos lo que es 3 por 5, que ahí saca arriba es 15, más 2 serían 17. Entonces, la respuesta que nos tenemos en este caso es la respuesta 17. Ahora vamos a subir el nivel a algo más complicado. Vamos a poner ejercicio 2. A ver, empecemos. Ahora, ¿qué haremos si tenemos esto? Y tenemos de opciones de respuesta, tenemos A 14, B 10 y C 25. Primero empezamos a realizar lo que tenemos aquí en cambio, lo que es agrupaciones. Tenemos de paréntesis, el corchete y las llaves. Entonces empezamos a realizar por lo que tenemos primero lo que es del paréntesis. 4 más uno, esto nos dará igual a 5. Cuando no tenemos un símbolo de suma, resto, multiplicación antes de un símbolo de agrupación, tenemos que considerar que es una multiplicación. Es decir, tenemos 3 por 5. Vamos a cambiar de color. Quiere decir que 3 por 5 es 15. Ahora, como estamos haciendo de adentro hacia afuera, que es lo que se debe hacer en las agrupaciones, tenemos ahora 20 menos 15. Pongamos de acá cálculo auxiliar. 20 menos 15. Esto será igual a 5. Y ahora, como tampoco no tenemos, simplemente asumimos 2 por 5. Vamos a cambiar el color. Vamos a hacer un poquito más vistoso. Pongámosle cálculo auxiliar uno, cálculo auxiliar 2. Nos queda al final que 2 por 5 también significa el punto multiplicación, es 10. Entonces la respuesta es B, es 10. Ahora vamos a probar con otra pizarra, otro tipo de ejercicio. Vamos ahora a ir con el ejercicio 3. Vamos a cambiar de color y aquí vamos a anotar. Ejercicio 3. Vamos a cambiar de color a otra más. A ver, ahora en cambio tenemos 5 menos 2
3 más 6, 4 menos uno. Y tenemos de opciones, tenemos de opciones A, 20, B, 22 y C, 18. Ahora, ¿cuál es la respuesta del resultado? Si recordamos cómo estábamos resolviendo anteriormente, pues primero hacemos lo que es la agrupación. ¿Qué quiere decir? Primero hacemos los paréntesis 5 menos 2, esto es 3, 4 menos uno, esto es 3. Ahora multiplicamos. Vamos a hacer acá al lado. Cálculo auxiliar. 6 por 3, vamos a hacer ahora con X, es 18. 3 por 3 es 9. Y ahora tenemos la suma de 18 más 9. ¿Cuánto nos da eso? Ya, y podemos observar que 18 más 9 es igual a 27. Eso quiere decir que ninguna de estas tres respuestas es. Eso es lo que a veces hay que fijarse, que puede ser que la respuesta esté mal puesta o mal planteada, pero si nosotros realizamos el proceso matemático, vamos a obtener la respuesta que es y lo podemos comprobar. Entonces, al ver que ninguna de estas tres respuestas es, no podemos contestar, no es ninguna. Como dije, solo la matemática es una ciencia exacta donde nosotros solo tenemos una sola respuesta. No tenemos varias respuestas o un aproximado. Si nosotros seguimos el proceso matemático adecuado, es lo que nosotros podemos obtener al final, una respuesta adecuada. Vamos a hacer un último ejercicio más. Vamos a hacer el ejercicio 4. Igual, ¿no? Vamos a cambiar el color. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos el siguiente caso? 12 dividido para 3 por 4 dividido para 2. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué empezaríamos a hacer? ¿Qué operación? ¿Qué tiene más jerarquía? ¿La multiplicación o la división? Entonces, empezamos a proceder a hacer. Entonces, en este caso, vamos a cambiar de color. Realizamos por lo que es primero la división. 12 dividido 3 es a 4. 4 dividido 2 es a 2. Entonces nos queda al final que 4 por 2 es 8.
Entonces la respuesta en este caso de este ejercicio es 8. Ahora, ¿cuáles son las partes de lo que es una división? Una división tiene dividendo, divisor, cociente y en algunos casos tiene residuo. Entonces, una división podemos hacerla así, 4 por 2 si es que nosotros conocemos las tablas multiplicar es 2 o 4 dividido 2 es a 2 donde el residuo en este caso es cero. ¿Y cómo lo comprobamos? Se hace cociente por divisor es igual al dividendo, más el residuo. Y eso es lo que tendríamos la parte de lo que es la parte de lo que tenemos en división. En suma tenemos los sumandos y en resta tenemos a lo que es el, y en suma tenemos a lo que es minuendo, sustraendo y su resultado es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 10 menos 4 igual a 6, este es el minuendo y este es el sustraendo. Y el resultado es la diferencia. Y por último, de la multiplicación sus partes, tenemos un ejemplo, 45 por 3 tenemos 135 en donde este es multiplicando y este es el multiplicador. Y el resultado es el producto. Esas serían las partes de cada uno de los factores de las operaciones básicas y su jerarquía. Ahora, para finalizar, tenemos una simplemente sopa de letras para encontrar lo que significa cada uno de sus miembros, en donde nosotros tenemos que responder las opciones que tenemos abajo y encontrar acá arriba. Un ejemplo, la uno adición de dos números. ¿Qué es la adición de dos números? Es la suma. Estábamos en qué es la suma. Ahora, ¿dónde tenemos la palabra suma? La tenemos aquí. Ahora, es llamada diferencia.
Es lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente de sus partes. ¿Qué es lo que tiene eso? La resta. Separa todo en varias partes. O como tenemos nosotros el término de cómo podemos identificar esto en la vida real, que lo divide para varias personas o para varios factores. Es la división. Y la división lo obtenemos en este de acá. Resultado de la multiplicación es lo que nosotros mencionamos anteriormente. Es producto. Está formada por incógnitas, de esto no hemos revisado, pero a esto se le llama ecuación, donde nosotros con por medio de una igualdad podemos encontrar el valor de las incógnitas. Y es la parte de un todo. Si el todo lo dividimos, sería división. Y si todo, ¿y qué es lo que forma, o sea, qué es lo que forma al final el todo uniendo todas esas partes? Ejemplo, una pizza tenemos dividida. ¿Cómo se llamaría? Bueno, al final al unirse sería la pizza, pero eso sería un entero. ¿Qué forma un entero? Forman varias fracciones, forman un entero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y esos serían los términos que nosotros podemos encontrar en lo que es operaciones matemáticas. Muchas gracias por acompañarnos en esta breve explicación. Hasta luego.